Capítulo 2. Esto es lo que ha pasado la primera semana de 2018. Hectáreas pasado en un abrir y cerrar de ojos. Empecé a ir al trabajo como algo normal, y acepté la rutina de pasar tiempo con mi familia con los brazos abiertos. Me enteré de lo que había en la estación más cercana, y pude elegir naturalmente otra ruta para ir al trabajo cuando el tren se detuvo. Kyo-ya-kun, ven aquí. Hice lo que me dijeron y me incliné hacia Shinoaki. Ella abre sus brazos con mucha naturalidad y me abraza como si quisiera envolver mi cuerpo en sus brazos. Chu, chu. Enen. Kyo-ya, kan, enen. Sin embargo, por la noche, la ansiedad y el miedo dentro de mí comenzaron a aumentar. Cuando me fui a la cama por la noche, no pude conciliar el sueño. De repente, el secreto de Shinoaki salió a la luz. Fue lo suficientemente potente como para provocarme un shock y una angustia negativos. Y entonces, irónicamente, fue ella misma la causante de mi insomnio, guiándome suavemente para que me durmiera. Kyo-ya-kun, abrázame más. Una voz dulce y suave me susurró al oído. Pero puede que le haya quitado lo más importante a la dueña de esta voz. Sí. Pero para mí, solo en este mundo, ella era casi la única salvación y curación que podía encontrar. Enen. Kyo-ya-kun, Kyo-ya-kun, me llama por mi nombre con cariño. Shinoaki. También la llamé por su nombre, que era muy importante para mí. No es nada indecente, solo un acto de contacto y cercanía cuerpo a cuerpo. Sin embargo, todavía tengo un fuerte sentimiento de culpa. Oye, hoy tampoco, lo haremos. Me pregunta Shinoaki con los ojos vidriosos. Sus labios estaban ligeramente separados, su pecho estaba muy abierto, y físicamente, no podía evitar querer echarme sobre ella ahora mismo. Pero no pude hacerlo, como era de esperar. Sí. Solo hacer esto, me hace sentir muy tranquilo y querido. Acaricio la espalda de Shinoaki, que ahora está un poco más hinchada y suave que antes. El calor que desprenden las puntas de sus dedos parece subir a mi cuerpo, cuidándome cuando tengo frío y estoy triste. Si a Kyo-ya-kun le parece bien, entonces a mí también. La mano de Shinoaki rodea mi nuca. Después, acercó mi cara a su pecho. Shinoaki. El dulce olor y la calidez de su cuerpo recién bañado entran densamente en mi cuerpo. Mi cabeza se derrite rápidamente, y mi capacidad de pensar parece desvanecerse rápidamente. ¿Estás preocupado por algo? Ella me acaricia suavemente la nuca y yo casi digo todo lo que estaba pensando. Sí, es por el trabajo, un poco. En el último momento, me detuve y mentí. Cierto. Has estado ocupado, como siempre. Estoy seguro de que, para mí, en este mundo, el trabajo es una parte importante de mi vida. Es natural que tenga preocupaciones, y en ese sentido, debería haber sido una mentira, pero no lo es del todo. Pero hay cosas más serias y preocupantes que el trabajo en mi vida ahora mismo. No te preocupes. Solo recuéstate ahí por ahora, ¿de acuerdo? Cada vez que la mano de Shinoaki se mueve suavemente, dejo escapar descaradamente un gemido inaudible como, enen. Oh, ja. De mi garganta. Y su calidez y suavidad calmaron la ansiedad y el miedo que habían estado brotando. La verdad es que no merezco esto. Pero no puedo resistir en absoluto su amabilidad. Shinoaki, sabes, de repente, abro la boca. ¿Qué? Su suave voz resuena por encima de mi cabeza. Quería preguntarle. ¿Por qué dejó de dibujar y cómo se sintió al respecto? ¿Fue por mi pecado, o era una razón más allá de mi control? Pero no había forma de preguntárselo. En ese momento, ella me había dicho que había dejado de dibujar, con un aspecto muy triste. No soportaría tener que verla tan triste de nuevo. Y aunque fuera culpa mía, probablemente me lo ocultaría. Si me dijera que era culpa mía, no la creería. Después del paso del tiempo, no había ninguna pista para averiguar cuál era la verdad, aparte de la información del pasado al presente. Lo siento. No es nada. Enterré mi cara profundamente en su pecho. La dulce sensación me envolvió en mi pecado.
Entonces, ella tampoco persigue ni pregunta. Es como si normalmente lo hiciera. Es como si estuviera acostumbrada a cuidar de mí, el cobarde que no puede decir lo que quiere. No sé cuáles son mis pecados ni cómo puedo espiarlos, pero me ahogo en su amabilidad. Era el segundo domingo desde que llegué aquí. Oye, papá, vamos a jugar, sí. Estoy tumbado en el salón, mi única hija tira del dobladillo de mi ropa, rogándome que juegue con ella, y si no aquí está lavando los platos en el fondo de la habitación, tarareando para sí misma. Los días cálidos que llegan entre la primavera y el principio del verano están aquí, igual que cuando llegué hace una semana. Hectómetros. Déjame descansar un poco por ahora. Debido al hecho de que no duermo tan bien por la noche, tendía a pasar los fines de semana con cierta pereza. Eso es exactamente lo que solía hacer cuando trabajaba en la otra empresa, los sábados y domingos eran un tiempo que solo existía para jugar y dormir. Sin embargo, ahora no estoy en un entorno tan despreocupado. Tengo responsabilidades y una existencia importante. Maki, tu padre está cansado, así que no le fuerces. Shinoaki le advirtió a Maki suavemente. Fue un buen gesto. No estaba de humor para moverme en este momento. Es aburrido. Maki estaba claramente descontenta con la situación y estaba golpeando la mesa a su lado como si fuera un tambor, y entonces cogió un oso de peluche de la mesa. Ya. Lo lanzó contra la pared con toda la fuerza que pudo para descargar su frustración. Con un sonido sordo, el peluche golpeó la pared y cayó al suelo. Fue en ese momento. Oye, Maki. Eso no es bueno. Una voz aguda salió de la boca de Shinoaki, una voz que nunca había escuchado antes, incluso hasta donde yo recordaba. Maki, y yo, se sobresaltó. Toma, pide perdón a tu peluche. Shinoaki recogió el peluche que Maki había tirado al suelo, lo puso delante de su cara y la volvió a regañar con voz aguda. Lo siento. Maki miró a Shinoaki y al peluche con voz temblorosa y se disculpó en voz baja y sencilla. Shinoaki tomó un pequeño respiro y se puso en cuclillas frente a Maki. ¿Sabes, Maki? Su voz ya había recuperado su habitual tono amable. Ya sea un peluche o cualquier otra cosa, Dios vive en las cosas que hacemos. Dios. Maki mira el rostro de Shinoaki con seriedad. Sí. Dios tiene mucho cariño a sus creaciones. Si las tiras, ¿cómo se sentiría él? En respuesta a la pregunta de Shinoaki, Maki puso una cara pensativa, algo así como dolorido o triste. Sí. Así que tienes que ser amable con el peluche. ¿Lo entiendes? Maki asintió con la cabeza. Shinoaki le dio unas suaves palmaditas en la cabeza. Shinoaki. La mujer que tengo delante es definitivamente Shinoaki. Nació y creció en la parte occidental de la prefectura de Fukuoka, fue a la misma universidad que yo, y probablemente ha pasado mucho tiempo conmigo. Sin embargo, estaba claro que había muchas diferencias entre ella y la Shinoaki con la que yo había pasado tiempo en la universidad. Seguía teniendo el mismo respeto por lo que se hacía, y el mismo ambiente amistoso, pero había un atisbo de soledad en ella que claramente le había hecho perder la cabeza por algo. No puedo creer que Shinoaki haya dejado de dibujar. Se suponía que Shinoaki era Shinoaki dibujando. Ella misma lo había dicho alguna vez, pero ahora había abandonado esa identidad. En cierto modo, por la razón más cruel y difícil de resolver, ya no tengo nada que dibujar. Irónicamente, fue el resultado final de mi propio engaño cobarde el que aportó un sentido de realidad a un mundo en el que no tenía claro si era real o imaginación. Quizás, no, seguramente. La razón por la que dejó de dibujar debió ser mi existencia y mis acciones. Pero no había nada que yo pudiera hacer. Lo único que podía hacer era pasar mi tiempo con ella mientras dejaba de dibujar. Que intentara dibujar de nuevo, no hay manera de que pudiera pedirle eso. Porque cuando dejó de dibujar, debió sentir que se cortaba su propio cuerpo. En este lugar, hay una cálida vida cotidiana. Pero el antiguo nosotros no existía allí. Debe ser. Buenos días, Asiba. Al día siguiente, lunes por la mañana.
me abordaron mientras caminaba desde la estación más cercana a mi oficina. Kawasegawa, buenos días. Inmediatamente a mi lado, se alinea vestida con un traje. Desde la cabeza hasta los pies, iba perfectamente vestida. Siempre ha sido muy cuidadosa con su aspecto, pero ahora que se ha incorporado a la sociedad, parece que se ha reforzado aún más. Veo que hoy vienes a trabajar como siempre. Cuando le hablé, Kawasegawa ladeó la cabeza. ¿De qué hablas? Solo fui a casa a cambiarme de ropa y a darme un baño, ya que anoche estuve completamente ocupada hasta la medianoche. Por casualidad tuve tiempo de llegar al trabajo por la mañana. Ya veo. Eso es difícil. Cerca de nuestra empresa había un superbaño público urbano de 24 horas, y era tan útil que la mayoría de la gente de la industria que trabajaba en esta zona lo había utilizado antes. Desde que el desarrollo del juego había alcanzado su punto álgido, Kawasegawa había sido una visitante habitual de este superbaño público. A veces, a altas horas de la noche, se podía ver a Kawasegawa con un atuendo relajado después de tomar un baño, pero cuando se enteraba de que estaba siendo observada, se mostraba naturalmente reticente. De todos modos, se encontraba en una situación difícil. Cuando pensaba en ello, no había forma de que ella pudiera volver a casa correctamente. No había sido lo suficientemente considerado. Bueno, pero ¿hace cuánto tiempo que no te das un baño relajante en casa? Sí, he pensado en bañarme en casa de vez en cuando, pero si es demasiado tarde, tendré que preocuparme por los vecinos, y un baño súper público sería más cómodo. Ya no me siento satisfecha con un baño que no tenga baños de cama, masajes y tratamientos de belleza. Kawasegawa sugiere extrañamente el superbaño público. Es cierto que, si has ido a muchos sitios, sabes muchas cosas buenas de ellos. Es así de bueno ese lugar. No visitas ese lugar muy a menudo, ¿verdad? Es muy bonito. Tienen una zona de relajación, pero también tienen un gran restaurante, donde puedes pedir un set de aperitivos por 1.000 yenes que incluye pollo frito, edamame y cerveza. Tal vez avergonzada por haber estado tan absorta en la conversación, se aclaró la garganta deliberadamente, pero eso no importa. Luego fijó su mirada en mí. Es bueno que aún estés en las primeras fases del proyecto, así que no será una carga de trabajo excesiva. Como ella dijo, mi equipo todavía estaba en medio de un buen tiempo libre. Sí, por eso ayudaré en lo que pueda, no te contengas al pedirme lo que sea. Tenía la intención de ser cuidadoso, pero, dicho esto, no tenemos mucha oportunidad de hablar. El otro domingo fue la primera vez en mucho tiempo. Un poco increíblemente, ella parecía estar un poco nerviosa. En el pasado, ella habría dicho algo como, este gran mentiroso. Tal vez Kawasegawa estaba un poco débil en este momento, pero su respuesta fue extremadamente normal. Tienes razón. Lo siento. No sé qué tipo de relación tenía con ella en este mundo, pero parece que estábamos algo distanciados dentro de la empresa, o no tan estrechamente relacionados. Ya nunca me invitas a comer, y sé que te cuesta hacerlo porque tu esposa te da tus almuerzos. Lo siento. De hecho, las personas que llevan su propia fiambrera todos los días inevitablemente invitarán a otras personas que también llevan fiambreras a unirse a ellos. Pero ahora que me encuentro en una posición en la que estoy casado, y que Kawasegawa, con quien mantengo una estrecha relación desde hace tiempo, es mi colega, es probablemente inevitable que sea algo consciente de evitar el contacto con ella. Parece que esas cosas me preocupan especialmente, aunque me cohíba un poco por ello. Hagamos una oportunidad para hablar pronto, de acuerdo dije, y ella, gracias, eso sería genial. Tal y como pensaba, ella respondió con un aire ligeramente diferente al de la antigua Kawasegawa. En mi lugar de trabajo, se suponía que teníamos una reunión regular una vez a la semana los lunes por la mañana, y yo y los demás miembros del equipo ASIVA nos reunimos en Hawaii, una pequeña sala de conferencias para 6 personas. Buenos días. Vamos a empezar. El sublíder, Kishida, nombró a cada miembro del personal por turno y les hizo presentar su programa de trabajo para la semana. El equipo de ASIVA estaba preparando el lanzamiento de una nueva obra a finales de año.
Mientras se les ocurrían ideas, las caras de los empleados eran alegres. Para la nueva obra, parece que hemos recurrido a muchos ilustradores famosos y hemos gastado mucho dinero. Por supuesto, no recuerdo nada de este proyecto. Es un gran proyecto, de verdad. Cuando hablo con Kisida a mi lado, sí, esto es gracias a las habilidades de coordinación de Asiba-san. Las actividades de una persona, que era yo pero que no era yo, también eran evidentes aquí. He hecho algo. Jaja, eso es gracioso para nosotros, pero no deberías decírselo a los miembros del equipo A. Están muy nerviosos ahora mismo. El equipo A es el equipo del que Kawasegawa está a cargo. Están en pleno desarrollo. Cuando hay presión, no importa para qué tipo de empresa trabajes, los miembros del equipo de desarrollo empiezan a perder su humanidad. Seguro que eso es lo que le pasa al equipo de Kawasegawa. Eso también es cierto. Verás, Asiba-san, te involucraste también con lo que pasaba con Minori Saikawa, ¿verdad? Sí, ¿y qué? Además de eso, parecía difícil porque era imposible de contactar a la ilustradora. Así que tuvieron que reducir los personajes que pensaban utilizar, lo que a su vez ha provocado que reduzcan los escenarios en los que estaban trabajando y que cambien las especificaciones, así que parece que las cosas están bastante mal. Fue lo suficientemente malo como para que me diera escalofrío solo con oírlo. En este sentido, gracias a los esfuerzos de Asiba-san por sentar las bases, la ilustradora ha estado trabajando cómodamente, y no ha habido problemas significativos. Seguro que los otros equipos nos tienen envidia. Es cierto que, en esa situación, puede parecer sarcástico que finja no saber las cosas. Como él dijo, mejor no decir nada raro. Debe ser difícil para Kawasegawa-san. Está a cargo de todas las negociaciones, y estoy seguro de que la están presionando en la escena. Era una historia fácil de imaginar. Creo que Kawasegawa es una persona fuerte, pero para ser honesto, no creo que sea adecuada para ser una coordinadora que pueda convencer a la gente de llegar a un acuerdo. Me parece que debe estar sobrepasando sus límites en alguna parte. Pero el presidente dijo que nunca pospondría el lanzamiento, y por eso el otro día Kawasegawa-san y él se enzarzaron en una discusión. Asiba-san, ¿qué pasa? Pareces muy serio. Ah, no. Gracias por la información. Está bien. Mientras todos seguían aportando ideas, recordé el vistazo que le había dado antes en la sala de desarrollo. A través de la puerta abierta, Kawasegawa golpeaba el teclado con una mirada seria. De vez en cuando suspiraba y se sujetaba la cabeza con las manos, como si las cosas no le fueran bien. Probablemente la líder se sienta sola, y no es de las que dependen especialmente de los demás. Como mínimo, tendría que depender del baño en el superbaño público. No puedo ni empezar a medir lo duro que es eso. Kawasegawa, parece que lo está pasando mal. Solía estar enfadada todo el tiempo. Pero era un enfado con los que la rodeaban, que se negaban a actuar según sus ideales, un enfado que también le daba fuerzas para actuar por su cuenta para resolver los problemas. Pero ahora mismo, parecía estar frustrada con la realidad de que las cosas no funcionaban como ella deseaba, y no podía moverse, aunque quisiera. En eso consiste ser productor, y si la comandante se mueve por su cuenta, es probable que el lugar se confunda y pierda la moral. Volviendo mi atención a la sala de conferencias, escuché los intercambios entre los jóvenes miembros del personal. ¿Por qué no cortamos la historia aquí y dejamos que esperen y luego presentamos al personaje de 5 estrellas? No, eso no durará mucho, así que deberíamos seguir con la historia. Pero entonces la historia principal no se mantendrá. Vas a pedírselo al escritor. ¿Qué hay de los subepisodios para conectarlos? Estamos en Navidad, ¿qué te parece? Todos se ponen a pensar en la situación que se les plantea y tratan de idear algo que parezca lo más interesante posible. Es entonces cuando todo el mundo empieza a pensar. Hay pocos creadores que empiecen con la intención de preparar algo aburrido o de baja calidad. Cuando se les ocurre una idea, todos piensan en entregar algo que tenga 100 puntos. Sin embargo, esto se va reduciendo poco a poco por las opiniones de los demás, las limitaciones de tiempo y costes, y la habilidad del individuo.
Esto se nota aún más cuando se trata de un trabajo en grupo. Se añaden condiciones al proyecto terminado, como la falta de esto o aquello, y se van juntando los elementos bonitos. Y lo siguiente es que lo que debería haber sido una puntuación de 100 se reduce a una de 30 o 10, y se les tacha de poco profesionales, preguntándose por qué han hecho tal cosa. Cuanto más intenta un creador tomarse en serio la evaluación, más se envenena con ella y se hunde en las profundidades de la desesperación. Las excusas no son algo que se hace para los demás. Es algo que tienes que hacer para sobrevivir. Me pregunto por qué se desespera Kawasegawa. ¿Y cómo perdió Shinoaki la visión del futuro? Todos los de esa época están aquí, pero no hay nadie. Y eso debe ser, San. Así va San. Volví a mis sentidos. Parecía que había estado hablando conmigo todo el tiempo, pero no me había dado cuenta. Perdón, ¿qué? Kishida sonrió. Siento molestarte mientras estás cansado. Te he enviado un mensaje de chat sobre el tema, así que por favor compruébalo. Antes de darme cuenta, todo el mundo estaba saliendo de la sala de conferencias. De acuerdo, le echaré un vistazo. Respondí y me levanté para volver a mi asiento. En cuanto vuelvo, abro mi navegador y abro la aplicación para chatear. Estaba instalada para uso profesional, y solía utilizarla mucho cuando hacía juegos Visoujo. Hago clic en la URL del sitio de vídeos que me ha enviado el personal. Dado que el grupo de edad al que iba dirigido el próximo juego era el de los adolescentes y mayores, se decidió que el tema musical se elegiría entre los llamados cantantes. Hace unos años, Nico Nico era el principal campo de batalla a la hora de intentar cantar. Pero ahora, otros sitios de vídeos están ganando impulso, y la mitad de los cantantes nominados han publicado sus obras en otros servicios. Es el flujo de los tiempos. Al abrir la tercera pestaña, mis ojos se clavaron en la web de Nico Nico. Sabiendo de la situación actual de Shinoaki y de la agonía de Kawasegawa, estaba tratando de dar la espalda a muchas cosas. Durante la última semana, había evitado esas palabras, aunque podría haberlas buscado en cualquier momento. Era difícil. Solo podía imaginar cómo sería la realidad allí. Al vídeo que me enviaron, y sus vídeos relacionados. El vídeo de N@Sodio, algo que había evitado todo el tiempo. Pensé que tal vez ahí estaría, pero no me atrevía a alcanzarlo. Podría haber elegido no mirar. En este punto, las cosas dolorosas ya se estaban acumulando. Me invadió un sentimiento de desesperanza, como si me hubiera dado por vencido, preguntándome qué sería de mí si pasaba por más dolor. Pero sentí que era mi deber afrontarlo. Porque este es el futuro de ese pasado. El futuro de estas chicas ha cambiado gracias a mi participación. Este es el futuro basado en eso. Para decirlo más claramente, este es un mundo que se ha rehecho gracias a mí. Estaba, a punto de ser confrontado frente a mí de una manera muy directa. Vamos a escucharlo. Hice clic en el enlace del vídeo con manos temblorosas y vi el vídeo que se abrió. Y la realidad se extendió ante mí. Vistas, 5439. Comentarios, 32. Mis listas, 126. El contenido era un intento de canto de un tema de anime reciente. La voz era definitivamente la de Nanako. Pensé que algunas personas se convencerían si se les decía que era cantada por una profesional. Pero así es. No es la canción de N@Sodio. La voz de N@Na, que en su día me animó y que escuché una y otra vez, era efectivamente parecida a la que sonaba ahora. Pero no era más que algo parecido. Si era técnico o emocional, no conozco los detalles. Pero esta canción era solo un intento de cantar, mejor que un aficionado. Muchos de los comentarios que fluyeron alababan la habilidad del cantante. De hecho, el número de mis listas era mayor que el de los comentarios, así que estaba claro que mucha gente apreciaba la técnica. Pero eso era todo. No había nada más allá. ¿Qué hay de los vídeos pasados? Las obras pasadas en las que hice clic como para aferrarme a ellas no parecían tener ninguna característica destacable. Sobre todo, el número de envíos era bajo. En el mundo anterior,
hubo una época en la que posteaba tanto que la llamaban N a diaria. Pero ahora la cantante tiene menos de 10 posts en total. Cuando estaba a punto de hundirme, vi otro enlace delante de mí. Ella tiene una comunidad. Era la comunidad de Nico Nico. N también tenía su comunidad personal, donde a veces emitía en directo. Tal vez, transmitían principalmente en Nico Nico Live en lugar de videos. De hecho, había cantantes que se hicieron famosos a partir de la corriente principal de la transmisión en vivo en lugar de video. Este de aquí, tal vez. Buscando esperanza, hice clic en el último cambio de hora. Gracias por tomarse el tiempo. Buenas noches. Era Nanako. Sorprendentemente, ella no ha cambiado de su antigua apariencia. Bueno, han pasado 3 semanas. Sé que ha pasado mucho tiempo, pero ¿cómo están todos? Yo. Estoy muy bien. Hoy, estoy transmitiendo desde las orillas del lago Biwa. Ropa femenina, una linda sonrisa y una manera amistosa de hablar. Se ve bien, me alegro. Tales palabras salieron sin querer. El número de visitas al vídeo no era muy grande, pero sí bastante normal. Pero me sentí aliviado. Aunque solo fuera por saber que seguía cantando y estando activa. Mientras siga así, estoy seguro de que tendrá fuerzas para aparecer algún día. Sin embargo, la conveniente ilusión se ha desmoronado. Tengo una noticia desafortunada. Casi al final de la transmisión, Nanako dijo, he decidido dejar de transmitir en vivo después de hoy. El final llegó tan repentinamente. El último streaming, dijo, Hace 3 días, había anunciado que se retiraba de Nico Nico Live y que ya no subiría vídeos de sus canciones. Para los oyentes, lo siento. Ya no sé a qué le canto. Al final, dijo, bye bye, y el streaming llegó a un abrupto final. Al igual que Shinoaki, ella también estaba, porque tienes una cara tan solitaria. Nanako sonreía al final del vídeo. Sonrió todo lo que pudo a los pocos espectadores que habían dejado comentarios. Pero para mí, esa sonrisa parecía muy solitaria. Ya ni siquiera podía mirar bien el monitor. Incluso después de que la transmisión grabada terminara y la pantalla se apagara. Me quedé mirando la pantalla negra que ya no mostraba nada. Me tambaleaba sobre mis pies. Ni siquiera estaba seguro de a dónde iba. Los carteles de neón se desdibujaban y se fundían en una violencia de colores que me hacía daño a los ojos. Mi visión no dejaba de dar vueltas. Cada vez que inclinaba el centro de gravedad de mi cuerpo hacia la izquierda o la derecha, el paisaje que tenía delante giraba con mucha fuerza. No sentía ningún dolor físico. Estaba seguro de que me había estado golpeando por todas partes, pero la borrachera lo había anulado todo. La gente que me rodeaba, que era débilmente visible, desvió la mirada, tratando de no involucrarse. No había más gente delante de mí. Sí, así es como la gente desaparece una tras otra. Delante de mí, que soy molesto y egoísta. Mi mente ebria amplifica las cosas positivas y negativas sin límite. La sensación de alienación creció hasta el límite, separándome lentamente del mundo. ¿Cómo sucedió esto? Con la mente ebria, rastreé los delgados y andrajosos hilos de mi memoria. Salí temprano del trabajo para ir a Shinjuku porque tenía un fuerte dolor de cabeza. No me apetecía ir directamente a casa, así que fui a un restaurante que servía alcohol. Apenas lo recuerdo. El alcohol derrite el cerebro. Disuelve el pasado actual, y el pasado del que provengo. Cuando vine por primera vez a este mundo, pensé que tal vez era un final feliz. Pensé que me había enamorado de Shinoaki, que había seguido su ruta hasta el final, y que ahora iba a interpretar el epílogo. Efectivamente, la realidad se llenó de tal escenario. Shinoaki y yo estamos casados, tenemos una bonita hija y, aunque mi trabajo es un poco difícil, todos me respetan como miembro del equipo. Pude involucrarme en el negocio de los videojuegos que una vez anhelé. Era cálido, un poco estimulante y un poco nostálgico. Estaba convenientemente lleno solo de elementos felices. Sí, solo, yo. Si yo, soy feliz, estaría bien. Me pregunto qué quería hacer.
Quería hacer cosas, y odiaba el pasado cuando no podía hacerlo al máximo. Así que recé y recé mucho. Entonces se produjo un milagro, y volví 10 años atrás. Allí había creadores maravillosos. Estaba tan entusiasmado que intenté hacer algo con ellos. Reuní todos mis conocimientos para intentar romper la situación que parecía imposible de crear. A una chica que estaba al borde del fracaso, le di conocimientos sobre el futuro. A un amigo que estaba al borde de la desesperación financiera, le di todo lo que tenía para encontrar una manera de ganar dinero. Todo fue por el bien del futuro que tenía por delante. Pero lo que me esperaba fueron los amigos que se desesperaron al verme como el superhombre cobarde, y los creadores que, influidos por tal distorsión, intentaron tomar un camino diferente. El destino es cruel. Realmente cruel. De hecho, si yo mismo hubiera sido herido y hubiera tomado un camino equivocado, podría haberme convencido de que era así. Pero yo fui el único que terminó feliz. Era un final en el que yo era el único feliz. Es un final malo ridículamente irónico. También es un final que obtuve utilizándolos a ellos como un peldaño hacia un futuro brillante. A cada paso que daba, podía oírlos gemir. Nosotros también queríamos ser felices. ¿Por qué? Porque solo tú. Después de dar tumbos, finalmente me senté. Debajo de un gran viaducto, un estrecho camino que solo permitía el paso de un coche. Me apoyé sin fuerzas en la barandilla del puente. Un tren pasó ruidosamente delante de mí. El tintineo de la verja del paso a nivel resonó de forma extraña en mi cabeza. El ladrido de un perro callejero se mezclaba con él, y el sonido de alguien montando en bicicleta que se acercaba, y luego se alejaba de nuevo. El asfalto estaba frío y el calor del alcohol no parecía llevarme al mundo de los sueños tan fácilmente. Rebusqué en mi bolsillo. Saqué mi teléfono con la mano derecha y desplegué el contenido que había estado buscando antes. Había 2 pestañas desplegadas. Una es, Kabagoe Kyoichi. Y la otra es, Rokuon Tsurayuki. Sobre la primera búsqueda, salieron 0 resultados. Con el segundo, unas cuantas docenas. Tsurayuki trabajaba como empleado en el negocio familiar, el Hospital Rokuon Kai. Había una foto de su cara en la página. Parecía un poco más maduro que antes. Parecía que estaba casado. Sayuri-san es su pareja. La foto de ellos juntos mostraba una sonrisa feliz en sus rostros. Y él escribía el blog del hospital él solo. Los contenidos de su blog eran diversos. Hablaba de su ciudad natal, Kabagoe, de su afición a los trucos de magia, de su mujer Sayuri-san, de su hijo, del tiempo y de la comida gourmet. Supongo que es el resultado de sus diligentes y adecuados esfuerzos. El contenido era fácil de leer e interesante. Pero, ¿cuántos lectores leen con avidez el blog oficial del hospital? Él debería de haber tenido más de 1 millón de lectores, y debería haber estado ansioso por escribir su historia, pero ahora solo escribía para un pequeño blog oficial con solo unas docenas de lectores como máximo. Yo fui quien borró el futuro que debería haber sido. Tsurayuki. Lo siento, de verdad. Me metí el smartphone en el bolsillo y miré al cielo negro como el carbón. Apenas se veían estrellas por la noche en el centro de la ciudad. Solo los edificios iluminados por la luz artificial brillaban con un resplandor inorgánico. No importaba cómo lo mirara, no podía encontrar nada tranquilizador. Si me emborracho y me derrumbo así, me pregunto si volveré a encontrar el camino de vuelta al mundo original. A esos peores días de mi vida. De vuelta a 2016, cuando vivía una vida desamparada. Volver allí parecía ser la mejor opción para mí. Volví a escuchar el sonido de la puerta del paso a nivel. Un tren se acercaba con un sonido atronador. El suelo, iluminado por los faros, dejaba al descubierto mi vergonzosa figura. Cerré los ojos. Me tapé los oídos. Quería creer que, si me aislaba del mundo, el castigo terminaría. Pero no terminó. No había un game over en mi vida. Si lo había, solo había un camino, pero no tenía las agallas para elegirlo. Bienvenido de nuevo, ¿qué pasa, papá? Papá huele a alcohol. Lo siguiente que recuerdo es que estaba dormido mientras abría la puerta de mi casa.
Dos rostros se asomaron ante mí. Alguien a quien quiero, y alguien que se parece mucho a ella. Ambas parecían muy preocupadas. Me pregunté por qué estaban preocupadas. Mi conciencia estaba tan lejos que incluso eso era vago. Bebiste hasta ponerte así, creo que esta es la primera vez. Papá, ¿estás bien? La persona que amaba parecía un poco sorprendida. Parecía ser la primera vez que me emborrachaba en este mundo. Si es así, era sorprendente. Me pregunto cómo la persona que se suponía que era yo fue capaz de mantener su cordura en el futuro con un final así. Si fuera yo, no sería capaz de soportarlo. Si no me hubiera ahogado tan patéticamente en el alcohol de esta manera. Lo siento, me disculpé con ella. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Al principio me habló como lo haría con su marido, y un poco más tarde como lo hacía cuando estábamos en la universidad. Lo siento, Shinoaki. La llamé por su nombre. Y me disculpé. Había corrompido su futuro y construido mi propia felicidad sobre ella. Por tener un final feliz egoísta con el peor tramposo de la historia. Está bien, Kyoya-kun. Lo has pasado mal. Shinoaki me abrazó. Luego colocó mi cabeza en su regazo. La sensación del frío suelo cambió a algo cálido y suave. El arrepentimiento y la disculpa que habían ocupado mi mente parecieron fundirse con su calor. ¿Por qué es tan amable? Soy la peor de las personas. Le quité algo precioso. No merezco que me trate tan bien, pero ¿por qué? Lloré. Levantando la voz como un niño. En el regazo de Shinoaki, envuelto por el calor. Papá está llorando. Como un niño. La chica que se parecía mucho a Shinoaki me daba palmaditas en la cabeza. Aunque tenía muchas ganas de volver a mi mundo original y desaparecer, al final he vuelto para que me consuelen. Sé que, si vengo aquí, no hay forma de que desprecien. Me pregunté cómo podría recompensarla en este mundo. Eso es todo lo que podía pensar en mi conciencia distante. El sonido del tren en marcha se escucha más lejos de lo habitual. Debía ser la hora del día en la que todavía había gente y coches en las calles, pero hoy no se oía nada del ajetreo. Era una noche tranquila. Era todo lo contrario al alboroto que había montado al volver. Kyoya-kun, ¿ya te has dormido? Oí una voz susurrante. Era la voz de Shinoaki, que dormía a mi lado. No, todavía no. Me giré y me puse de cara a ella. Pude ver la cara de Shinoaki muy cerca de la mía, mirándome con preocupación. Gracias. Gracias a ti, me siento mucho más tranquilo. Puedo sentir el calor que proviene de la mano que sostengo. No pasa nada. Esto es todo lo que puedo hacer. Shinoaki también giró su cuerpo hacia mí. Tomados de la mano, nos miramos fijamente a corta distancia. Tal vez porque estábamos hablando del pasado, su dialecto volvió a ser el de antes. Viéndola así, seguía siendo solo Shinoaki, y no otra persona. Pero no es la misma chica que conocí entonces. Eso ya lo sabía, dolorosamente. Pensé que Kyoya-kun ya lo había superado. Tenuemente, sentí una fuerza en mis manos al agarrarla. Que yo, había dejado de dibujar. Antes, cuando me cuidaba Shinoaki. En mi nebuloso estado de conciencia, le pregunté una vez más. ¿Por qué dejaste de dibujar? Le dije. En ese momento, Shinoaki se limitó a sonreír y no respondió nada, y yo me quedé dormido inmediatamente, así que solo recordé vagamente haber hecho la pregunta. Más tarde, me maldije por mi descuido. Me maldije a mí mismo por ser un cabrón. Había estado tan ansioso por escuchar la historia, pero me había detenido. Pero ahora que la he escuchado, no puedo volver atrás. Perdona, te he hecho una pregunta muy dura. Para nada. Cuando decidí dejarlo, no te dije bien la razón. Creo que es natural que haya permanecido en tu mente durante mucho tiempo. Shinoaki tomó aire. Cuando decidí dibujar para el juego, dibujé mucho mientras hablaba con Kyoya-kun y con todo el mundo. Llevaba mucho tiempo así, ¿no? Supongo que se trata del primer juego doujin y después de eso. Por la forma en que Shinoaki hablaba,
me preguntaba si seguimos haciendo juegos después de eso. Pero a mitad de camino, no sabía por qué estaba dibujando. Mis recuerdos se agolpan. Al priorizar la finalización del juego, se vio obligada a hacer muchos sacrificios. Al facilitar la composición y dejarla dibujar por costumbre, pudo producir en masa su trabajo de forma que se priorizara el calendario. Eso acortó su vida como ilustradora. He hecho algo irreparable. Sobre mi actitud en ese momento, y Shinoaki asintió lentamente. Es cierto que dibujar es cada vez menos divertido. Pero, me dio esa amable sonrisa que siempre me muestra. Kyoya-kun, hiciste todo lo que estuvo en tus manos. Trabajaste más duro que nadie. No es que sea culpa de nadie ni nada. Tal vez Shinoaki aún tenga consideración por mí en momentos como este. Incapaz de conectar las palabras en tono de disculpa, continúa, más que eso. Volvió la cara hacia el techo y tomó un solo respiro. Me resultaba difícil dibujar donde no había nadie más. ¿Cómo que nadie? Tsurayuki se había ido, pero yo y Nanako debíamos estar a su lado en ese momento. Así que me pregunté por qué diría a decir algo así. Cuanto más dibujaba, más me alababa Kyoya-kun. Si lo compartía con el mundo, más y más gente me alabaría. Tanto si no estaba de acuerdo como si no lo entendía. Shinoaki cortó sus palabras una vez allí. Eso es lo que siempre me ha asustado. Dijo entonces, con voz débil. Me quedé mirando al techo, como ella. No tenía palabras para responder. En ese momento, Shinoaki confiaba en mí. Aunque había momentos en los que ella tenía dudas cuando hacíamos el juego, seguía creyendo en mí. Me pregunté si había algo que pudiera hacer tambalear esa confianza. No, si ese fuera el caso, el mismo hecho de que esté con ella ahora sería extraño. Había una soledad en esos días que solo ella podía entender. Y yo no podía notarlo. No había realmente nada que pudiera hacer al respecto. Shinoaki, miré suavemente a un lado y vi que ella me miraba en silencio. Kyoya-kun. Su suave sonrisa me hizo sentir calor en el rabillo del ojo de nuevo. Ven aquí. Shinoaki abrió sus brazos y me abrazó. Con lágrimas en los ojos, me aferré a ella y luego la besé una y otra vez. Enen. Chu. Yo no podía darle lo que quería. Así que dejó de dibujar y eligió el camino de vivir conmigo. Y sin embargo, aquí estoy, disfrutando de la amabilidad que ella me da. Enen. Shinoaki. La llamo por su nombre. Ella me sonríe. Pero cada vez que lo hago, siento como si algo dentro de mí se derritiera y desapareciera. ¿Es mi conciencia restante o mi conciencia culpable? Para poder recompensarla algún día, tengo que vivir en este mundo donde todo ha cambiado. Tengo que vivir aquí. Y tengo que buscarlo, solo puedo hacer lo que está en mis manos. Puede que lo haya dicho por preocupación, pero Shinoaki también me animó a hacerlo. Al menos hagamos eso mientras me necesiten. En silencio para no repetir ese gran error.